perdón, Señor, primeramente, Señor, por todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, Señor. Todo, Señor, lo que nos aparta de ti, Señor, como seres humanos que somos, Señor. Tú nos has reconocido, y Señor, y por eso estamos aquí, Señor, en tu presencia, porque tú nos has llamado, Señor, para que seamos corregidos, Señor, para que seamos direccionados por tu andar, Señor. Tu testimonio mismo en la palabra, Señor, tu evangelio de vida, Señor, de salvación, de redención, Señor. Tú nos has guardado de nosotros mismos, Señor. Que tú nos has tomado, Señor. Y te seguimos pidiendo por ello, Señor, que seas tú, Señor, guardándonos de nosotros mismos y de nuestro vano accionar, Señor. Que seas tú, Señor, redarguyéndonos siempre, Señor. Te damos toda honra y toda gloria a ti, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. En ese momento, Señor, como decía este canto, Señor, como ungüento derramado, como bálsamo a mi alma, oh lucero de la mañana. Ante ti me postro hoy, Señor. Ante ti me postro hoy, Señor. Mirando tu grandeza y tu majestad, mi corazón se llena de alabanza, Señor. Para contigo, Señor. Tú eres nuestra alabanza, Señor. Tú eres nuestra unción, Señor. El que nos puede colocar, Señor, en comunión con el Espíritu Santo de Dios, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en esa comunión preciosa que tú nos regalas en el día de hoy, Señor. Para estar, Señor, para estar en tus para poder seguir, Señor, siendo direccionados por ti, Señor. Bendito Dios y Padre amado, Señor. El gozo tuyo sea nuestro gozo en el día de hoy, Señor. Tu vivir sea, Señor, lo que nos guíe en el día de hoy, Señor. Precioso, Señor y Dios. Honras y glorias a ti, Señor. Te amo, Señor. Te pedimos por la comunión, Señor, de los hermanos, Señor, que se reúnen en todas las iglesias, Señor, para ministrar esa palabra, Señor. Te pido que seas tú guardándolo, Señor. Que seas tú proveyendo, Señor, de tu propio testimonio, Señor, para poder llevar esa administración que tú quieres que hagamos, Señor. Señor Jesús, toda honra y toda gloria a ti, Señor. Estando discerniendo la palabra, lo poco que puedo hacer, Señor, tú me has colocado que nos dirigíamos al Salmo 71, Señor. Para gloria tuya, Señor, este salmo nos provea, Señor, de lo precioso que eres tú, Señor. Y nos muestre, Señor, nos dé direccionamiento, Señor, para que podamos discernir lo que tú nos das aquí, Señor. Aquí se le ha colocado un título, Señor, a este salmo, donde dice que es una oración de un anciano. La oración de un anciano, Señor, que ya ha vivido la vida, Señor, que ha tenido un andar contigo, Señor. Este salmo es un salmo donde me coloca el Señor, ¿sí? Que lo principal de este salmo es poder ver la fidelidad del Señor hacia nosotros. Se puede evidenciar que este salmista, que puede ser dicen los que estudian la palabra,
que puede ser Jeremías, y porque no han encontrado la autoría exacta de este salmo. Puede que sea el profeta. Es un anciano que ha vivido con el Señor, pero es una persona también, una persona que en su corazón eh, trata de discernir, trata de encontrar respuestas también para su vida. En un momento donde la persona ya ha transitado durante todo un proceso, el Señor lo redarguye de ese accionar, y esa persona encuentra y destaca esa fidelidad que el Señor ha demostrado durante toda la vida del salmista. Una persona que ha trajinado con el Señor, que ha tenido una senda, y esa senda lo conduce precisamente a poder evidenciar en su vida el accionar del Señor en la vida de él. Una bendición preciosa para las personas que pueden escuchar la voz del Señor en su corazón. Leamos en Génesis, primeramente vamos a leer en Génesis 28:15. Una promesa del Señor. Le está hablando el Señor a Abraham y le da esta promesa. Y sabemos que Abraham es el padre de las promesas, Señor, donde el Señor está edificando para sí un pueblo. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, la promesa es, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. El Señor le ha hecho una promesa a la humanidad a través de a través de Abraham, ¿verdad? Y esa promesa se transfiere a la iglesia y nosotros la tomamos como para nosotros. No te desampararé ni te dejaré, dice el Señor en Génesis 28:15. Entonces empezamos a leer en el Salmo, para tener direccionamiento del Señor, que quede lo de él. El Salmo 71. Dice esta oración de este anciano. Correo de voz. Tendrá costo a partir de este momento. Me he refugiado. En ti, oh Jehová, me he refugiado. El Señor está presente. 3, 1, 0. Por favor, deja tu mensaje después de escuchar el tono. Si necesitas volver a grabar, y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Vamos a leer en Job 31:1. En Job 31:1. Conocemos la vida de Job, conocemos de su vivencia, y el Señor
utiliza a Job para confirmarnos de esa bendición de poder estar en su presencia. Dice 31:1: hice pacto con mis hijos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Entonces, el Salmo 71 es como una recordación de lo que dice Job, ¿verdad? ¿Qué galardón me daría arriba Dios, Señor Jesús? Este salmo destaca la fidelidad de Dios a través de toda la vida del salmista, pero el salmista, a través de lo que expresa en el salmo, ¿verdad?, también quiere reivindicar, ¿sí?, lo que el Señor ha hecho por él. Dice el salmo: no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. El salmista se siente afligido en ese momento. Es un anciano que ya ha recorrido su vida y encuentra aflicciones en su andar. El Señor en nuestro recorrido con Él nos ha manifestado su voluntad de guardarnos, pero también ha manifestado su voluntad de llevarnos, de hacernos crecer en Él. Y ese andar con el Señor tiene su manifestación en las dificultades en las cuales vivimos nuestra vida en la iglesia, vivimos en nuestro personal andar, recibiendo situaciones de las cuales a veces nos llenamos de preocupaciones y angustias, y eso lo hace el Señor, lo permite el Señor, para que podamos tener nuestra mirada fija en Él, para que no seamos como esas personas que siempre reciben todo en una primera instancia y no pueden analizar, no pueden percibir la mano preciosa del Señor. Ese testimonio que muchas veces se manifiesta a través de los mensajes que recibimos, de una persona que ha recorrido por una playa, ¿verdad? Va recorriendo esa playa y solamente puede ver unas pisadas. Pero cuando esa persona puede analizar lo que es su vida y puede percibir que cuando ha pasado por momentos de dificultad, ¿verdad?, él ha sido cargado por nuestro Señor. Por eso solamente puede ver unas pisadas allí nomás, ¿verdad? No puede ver al Señor al lado de él caminando por esa playa, sino que él solamente ve unas pisadas y piensa que de pronto es él mismo quien ha podido superar sus dificultades en su andar, no dándose cuenta, no percatándose de que cuando a veces esas pisadas que están allí son solamente la de una persona, es porque el Señor lo ha llevado cargado a él en sus dificultades y lo ha llevado a buen término, ¿verdad? Entonces, en este salmo dice el versículo 3: sé para mí una roca de refugio. Sé para mí una roca de refugio es porque la persona se siente angustiada, se siente bajo ataque del enemigo y está como David cuando es perseguido por Saúl, encuentra una cueva donde pueda refugiarse, ¿verdad? Así es esta evidencia que nos deja el salmista aquí. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente.
sea, fíjense ustedes que aquí es no solamente un instante de la vida, sino que como ya él es un anciano, entonces él ha podido venir a evidenciar las dificultades que constantemente ha estado viviendo y que constantemente en esas dificultades él recurre al Señor para poder ser guardado y poder ser bendecido por la presencia del Señor en su vida. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Esto lo podemos mirar también en el Salmo 17. Perdón. En el Salmo 18, perdón. 18:1 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Roca mía y castillo mío, y mi libertador. Así es el Señor. Es nuestra roca, nuestro alto refugio, pero también tiene ese carácter que se le da al Señor, de ser nuestro libertador. De las angustias, de las preocupaciones, el Señor nos ha librado. El Señor es misericordioso con nosotros. Una persona anciana puede reconocer esa presencia del Señor y puede reconocer ese libre albedrío con el que el Señor nos ha guardado y se ha convertido en nuestro libertador. Nosotros no somos personas amarradas, no somos personas sujetas a nuestro libre albedrío. Nosotros hemos sido liberados de nosotros mismos para poder ser lo que el Señor nos ha prometido, poder ser llevados a la estatura del varón perfecto. El Señor está presente en nuestras vidas. Con ese motivo de las elecciones que se han presentado en los Estados Unidos, uno escucha tantos juicios sobre aquellas personas que de alguna u otra manera se expresan en sus decisiones que toman ellos, y se escucha uno tanto juicio contra las personas que, por ejemplo, apoyan a este señor, apoyan al otro y parten de unas bases de pronto de las creencias de las personas, y en esos juicios se escucha decir que es que el creyente, pues, que vota por fulano o por otro, está sujeto a mandamientos y que le han puesto como unos tapaojos para que solamente pueda ver en una sola dirección y ser llevados como un rebaño que no analiza. Las personas cuando reciben del Señor pueden percibir movimientos que otras personas no ven. Entonces, cuando se habla a veces de estos movimientos que son disque progresistas, ¿verdad? Entonces, las personas no ven ese velo que le ponen a eso que llaman progresismo y no son capaces de diferenciar. Sí, a nosotros con el tema de la familia lo han reducido a una discusión entre unos estamentos y nos han excluido de poder pronunciarnos en torno a lo que nosotros queremos que sea la concesión de la familia. Y se le ha dejado eso a otras personas, a unos estamentos judiciales, a unos estamentos políticos que negocian en ese entorno sus decisiones y apoyan lo uno o lo otro de acuerdo a sus conveniencias y a sus necesidades de carácter humano y de carácter
sesgado partidizo, ¿verdad? Son los partidos políticos ordenando la composición y entonces aparecen unos jueces determinando cuáles pueden ser las características, por ejemplo, de nuestra familia, ¿verdad? Y entonces abren unas puertas y abren unas compuertas más bien de unas aguas desaforadas que arrasan con todos unos conceptos que a través del tiempo se han venido estableciendo. Y entonces nos hablan de una familia diferente, de una familia en una composición de tal manera, por una normatividad jurídica, eludiendo lo que el Señor ha hecho con el ser humano desde la creación, que nos creó, mujer, hombre y mujer nos creó, ¿verdad? Y nos mandó que nos uniéramos. Entonces, vemos que hay unos elementos muy fuertes que colocan, ahí sí, entonces el Señor ya nos había quitado el velo allá en el templo y habíamos podido ver su majestad y su poderío y nos había hecho un solo pueblo con él y la iglesia entonces apareció, pero ahora vienen estas huestes, estos movimientos espirituales que se levantan en estos últimos tiempos y colocan velos delante de la humanidad para que no puedan ver lo que en verdad está pasando detrás de esos velos. Entonces, aquí encontramos la fortaleza nuestra, nuestro alto refugio. Dice en el verso 3, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Entonces, nosotros no debemos dejarnos apabullar por esos movimientos. No debemos dejarnos apabullar de decisiones que toman los seres humanos. Nosotros tenemos una decisión y esa decisión espiritualmente está direccionada hacia nuestro Señor como nuestra roca, como nuestro refugio, donde podemos recurrir constantemente para ser fortalecidos por el Señor. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. En el verso 4 dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud, seguridad mía desde mi juventud. El salmista se está acordando de todo un accionar que ha tenido con el Señor desde temprano en su vida. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Desde las entrañas de mi madre, el verso 6, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. El Salmo 22:10 dice desde el 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Tú eres el que me sacó del vientre. Señor, ha estado presente en todo nuestro accionar de nuestra vida desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Entonces, el Señor ya nos conocía en su presencia, en su conocimiento, esa presencia que el Señor ya ha manifestado, nos conocía desde antes de haber nacido en la concepción, ya nosotros estábamos en la presencia de nuestro Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces, tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Señor Jesús, ayúdanos a poder recibir de ti, Señor. Ayúdanos, ábrenos los ojos, Señor, para poder ver esta realidad tan preciosa que el Señor nos ha regalado. De poder estar en tu presencia, Señor, desde antes de que nosotros hubiésemos nacido.
de antes que tuviésemos conciencia de que tú eres Dios. Tú eres Dios y estás presente en nuestras vidas, Señor Jesús. Dice en el verso 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Entonces, el salmista se acuerda en ese momento de que desde antes de que él hubiese nacido, Hermanos, esperemos un momentico que por lo visto se les cayó el internet allá alejito. Entonces, pues en especial para los hermanos que están escuchando por teléfono. No es que se haya cortado la comunicación, sino que se cayó el internet donde Alejo. Entonces esperemos un ratico, porfa, ya. Yo creo que ya ellos buscan la forma de conectarse.
¿Tienes apagado el micrófono, Alejito? Sí, hermano, tuvimos un pequeño problema técnico acá, se nos desconectó el internet. Entonces, por esa razón quedamos acá bloqueados. Pero el Señor está presente, mi hermano. El Señor está presente, el Señor nos guarda. Estábamos en el verso 4, cuando estábamos leyendo, dice: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Tú, Señor, eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres el que nos guarda, Señor. Tú eres el que nos provee, Señor. Y esta realidad se le revela al salmista desde su ancianitud, mirando los procesos que él ha venido viviendo en su vida desde la juventud. Dice, en ti, el verso 6, en ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. En las dificultades se puede apreciar en nuestras vidas la bendición de estar con el Señor. Y que Él mismo, ¿verdad? Él mismo es el que nos alienta, es el que nos llena de gozo en las dificultades, es el que nos ayuda con su presencia, con su palabra de ánimos, con su promesa que nos ha hecho desde antes, ¿verdad? Como podíamos leer en la palabra, que Él nos va a estar acompañando siempre. Y ahí viene el agradecimiento de uno como creyente para con el Señor. Una vez llenos y reconocidos de la presencia del Señor, podemos manifestar lo que dice el verso. De ti será siempre mi alabanza. Entonces, ayer miraba yo una foto mía que me tomé el día de ayer y decía, Señor, mira cuánto tiempo ha pasado. ¿Sí? Sentí en ese momento y pude reconocer que ha pasado mucho tiempo. Sí, ya soy una persona adulta, ya soy una persona que entra en un proceso, ¿verdad? Puedo decirlo así, de envejecimiento, porque el cuerpo envejece y puedo reconocer las circunstancias en las cuales el Señor me ha venido trayendo hasta este proceso. Y le doy gracias al Señor por las circunstancias que he vivido y las personales y las que he vivido con mi familia, ¿verdad? Y puedo reconocer la presencia del Señor y puedo reconocer un andar con el Señor donde, si bien las dificultades han estado, también ha estado el Señor para darme fortaleza, para poder decir, Señor, tú eres castillo, tú eres nuestra roca fuerte, ¿verdad? Donde haya refugio. El Señor me lo pudo colocar así de frente ayer, en el día de ayer que vi esa foto que me la tomé ayer, y pude ver todo un paso del tiempo a través de lo que pude evidenciar a través de esa foto. Decía yo, Señor, me han pasado los años. Y puedo decir, Señor, que tú eres castillo fuerte y roca fuerte, que tú eres nuestro alto refugio, a pesar de las circunstancias. Y tú nos muestras, Señor, que tú estás presente en las dificultades. Y que si están las dificultades, estás tú para ayudarnos a atravesar por esas dificultades. Entonces, es un tiempo que el Señor le regala a uno. Ya empezando a ver el paso de la vida, de pronto uno no está en su diario trajinar y no levanta la cabeza para poder decir, Señor, gracias por todo lo que me has proveído, Señor. Así como el salmista, ¿no? Entonces, por eso es que estamos leyendo hoy este salmo, porque el Señor le muestra a uno que en un momento de la vida uno ya ha pasado por unas etapas, y esas etapas, si uno levanta la cabeza, posiblemente pueda ver el accionar del Señor. Yo le doy gracias por ese accionar del Señor en nuestras vidas y que Él está presente y que nos permite estar hoy aquí
para poder transmitir ese mensaje de fe y de esperanza, de reconocimiento y de agradecimiento a la obra que el Señor hace en la vida de cada uno de los creyentes y particularmente en la vida mía. De ti será siempre mi alabanza. Ojalá esto pueda decirlo ya al final de mis días, ¿verdad? Señor, tú eres siempre mi alabanza. Entonces, en el verso 7 dice, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Y tú mi refugio fuerte. Entonces, a este salmista se le ha reconocido, ¿verdad?, que él ha soportado muchas dificultades, porque dice aquí, como prodigio he sido a muchos. Muchos lo reconocen a él y en su trasegar, en su andar. Entonces ha pasado por muchas dificultades y el Señor lo ha guardado, y eso de prodigio es como el acto milagroso de que él pueda estar contando este salmo. Puede estar cantando esta alabanza al Señor, porque el salmo es una alabanza al Señor, ¿verdad? Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. O sea, no pone su esperanza el creyente en cosas ajenas al Señor, sino que dice que Él ha sido su refugio fuerte. En el verso 8 dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Sea llena mi boca de tu alabanza, Señor, así como los que están acá, Señor, alabándote, Señor. Llénale tú, Señor, su boca para que ellos te puedan seguir alabando, Señor. De tu gloria todo el día. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día, Señor. No solamente en este momento que estamos aquí reunidos, sino que todo el tiempo, Señor, tu gloria, Señor, se nos manifieste. Y todo el tiempo, Señor, así como a este salmista, Señor, que dice aquí que como milagro, como prodigio ha sido a muchos, Señor, nosotros podamos ser también para muchos, expresión de tu accionar en nuestras vidas, Señor, que pueda verse lo que tú has hecho en medio de nosotros, Señor. Dice en el verso 9, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mis fuerzas acabare, no me desampares. Las dificultades hacen que a veces nosotros tambaleemos en el proceso de la fe. Y nos preguntemos, a ver, Señor, ¿qué está pasando con nosotros? Pero tú, Señor, nos das fuerzas, no nos desamparas. Dice, cuando mis fuerzas acabaren, no me desampares. Cuando mis fuerzas acabaren. Pero el Señor va a estar ahí para proveernos de su fuerza. Dice en el verso 10, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente. Aquí se está viendo las aflicciones que sufre la persona, las aflicciones que sufre el creyente. Dice, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, Dios lo ha desamparado. Cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, y en algunos casos era evidente que el Señor no estaba con ellos, los enemigos cogían fuerza y se abalanzaban sobre ellos, porque evidenciaban que precisamente Dios no los estaba acompañando. Esto es lo que muestra acá esta expresión. Dios lo ha desamparado. Perseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. Entonces, fuera de la cobertura de nuestro Señor, seguramente estaremos viendo este accionar de las huestes, de los espíritus de maldad,
del mundo sobre la vida del creyente. Dios lo ha desamparado. Perseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. El Señor, lejos del Señor, vamos a estar pasando por esas dificultades, por esas afugias, por ese accionar del mundo sobre nosotros, pero en Cristo Jesús nosotros vamos a encontrar la libertad de poder andar, de poder manifestar que somos esa luz de esperanza para el mundo. Nosotros tenemos la posibilidad de influenciar sobre otras personas y no debemos dejarnos apabullar por nuestras dificultades. Las dificultades lo agobian a uno, pero el Señor está para guardarlos. El Señor está para protegerlos desde siempre. El enemigo va a estar ahí para querer hacernos daño, pero nosotros tenemos a quien recurrir. En el verso 12, el salmista le pide al Señor, dice: oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Entonces, a través de este proceso, el hombre alejado del Señor levanta los ojos porque ve que está siendo perseguido, oprimido, ¿verdad? Por esas huestes de maldad. Y puede encontrar hacia quién mirar, puede encontrar a quién pedirle, recordando la promesa con la que iniciamos la lectura, ¿verdad? El Señor nos guardará siempre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Confiadamente podemos decir: yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Señor Jesús, esta es nuestra súplica, Señor. Que podamos esperar confiadamente en ti, Señor. Que podamos recibir de ti, Señor, las promesas que tú nos has hecho, Señor. Que tú nos guardarás, Señor. Mi boca publicará, dice en el 15, mi boca publicará tu justicia. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Desde el Salmo 12 en adelante, entonces podemos ver que el salmista va recuperando la fe en el Señor. Va reconociendo, ¿verdad?, el accionar del Señor en su vida, porque el Señor siempre está ahí. Nosotros somos los que no podemos ver el accionar del Señor. El salmista sabe que Dios no lo abandona, que Él siempre lo ha rescatado, porque ya antes lo había dicho. Tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Entonces ya Él puede levantar la cabeza. Estaba afligido, estaba siendo atacado, estaba siendo perseguido, pero Él puede ver el accionar de Dios y vuelve a reconocer otra vez en su Dios, Señor, que Él tiene donde acudir. Que los adversarios no van a ser más fuertes, dice en el verso 3 otra vez, en el verso 13. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Yo esperaré siempre. Yo estaré confiadamente esperando en ti, Señor.
y te alabaré más y más. Las adversidades no me aparten de ti, Señor. Las adversidades me ayuden a verte a ti, Señor, obrando en mi vida, para que podamos exclamar como con el salmista: yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número, aunque no pueda ver, Señor, los momentos en que tú has estado presente en mi vida para salvarme, para guardarme, ¿sí? Aunque no pueda ver esa situación, que no pueda recibir esa situación, pero tú estás ahí, Señor, y constantemente lo has demostrado, Señor. Así yo no pueda ver tu obrar misericordioso, así yo no pueda percibir el momento en el cual tú me has salvado, Señor. Seguramente muchas circunstancias, seguramente mi andar, Señor, así yo creyese que he sido bueno en mi andar, tú me has salvado, Señor. Así es, ha habido ocasiones en la vida mía, Señor, donde bien hubiera podido ocurrir cualquier cosa. Yo recuerdo, y a manera de anécdota, pues, esta circunstancia que fue bien trágica en los años 90, cuando estaban en su apogeo estos ataques del narcotráfico, Señor. Tú lo conociste. Una vez, no tuvo que ver directamente con un ataque, pero sí con un accidente que hubo aquí en Bogotá de una avioneta. La avioneta se desplomó, era una avioneta esta de Aerocivil, donde iba este señor que era director de la Aerocivil, y cayó en la avenida Boyacá con calle 66. Resulta que en esa época yo vivía ahí a no más de 20, 30 metros donde cayó esa avioneta. Uno se pone a pensar y pone, Señor, esas circunstancias a veces era como algo, sí, circunstancial. Bien hubiera sido que en vez de caer al otro lado de la calle, hubiese caído un poquito más hacia el sur, 20, 30 metros. Se sintió la explosión terrible y ese incendio y pareciera que fue ese mismo al lado de la casa. Entonces uno dice, Señor, tú nos has guardado. Por ahí mismo también, una vez iba pasando y iba un intento de secuestro ahí mismo donde yo estaba. Y se formó una balacera terriblísima. Yo me recuerdo a mí mismo tratando de protegerme detrás de un poste de la energía eléctrica, ¿sí? Y sonaban los balazos y la gente enfrentándose ahí en medio de la calle. Iba pasando yo en ese momento y se formó esa balacera. Y Señor Jesús, hoy lo puedo reconocer. En ese momento solamente me acordaba del susto que pasé. Qué susto que he pasado. Pero no podía ver la mano del Señor proveyéndome allí en medio de esa balacera. Sí. Son circunstancias, muchas circunstancias, donde ha habido mucho peligro. Uno de joven metiéndose en un río por allá y a veces quedamos atascados en medio de unas raíces de unos árboles, tratando de pasar por ahí, por la necesidad uno de joven. No puede uno percatarse, Señor. Tú me saturaste de estar metiéndome por ahí, me hiciste pasar por ese hueco donde yo me metí. Es el Señor obrando en la vida de uno. Dice, mi boca publicará tu justicia. Hoy en día lo puedo hacer, Señor. Y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Señor Jesús, hasta ahora, Señor, he manifestado tus maravillas, Señor. Señor, guárdanos y bendícenos, Señor, porque tú has estado presente en nuestras vidas todo el tiempo, Señor. Aún en las vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, dice el verso 18. No lo desampares, Señor, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, Señor. Le pedí al Señor en el día de ayer que pudiera yo, Señor, romper todas esas cadenas de limitaciones, todo ese espíritu de timidez que a veces no permite expresar la fe que hemos recibido, y
y poder transmitírselas a otras personas, como esa llama que se transfiere de uno a otro candelero, Señor. La llama encendida la tenemos en la mano, pero no podemos llevarle esa manifestación de la voluntad del Señor a otras personas para que ellos también puedan recibir la iluminación y el calor que da la llama en la vida de cada uno de nosotros y nos haga salir de la tibieza en la que a veces vivimos, en la que siempre hemos vivido, para podernos convertir, ahí sí, en unos portadores de la palabra del Señor y podernos presentar delante de Él y decirle: Señor, he hecho el trabajo que me has encomendado. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad, Señor. Tu poder es tu vida, Señor. Aquí estamos en el Antiguo Testamento, pero aquí estamos recibiendo la tipología de lo que tú eres para nosotros, Señor. Tú eres poder, tu vida es poder en medio de nosotros. Tú lo tienes, Señor, y nos los has dado a nosotros para que nosotros podamos transmitir, Señor, esa bendición. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, a los que han de venir y de recibir de ti mismo, Señor, los que han de venir a tu presencia, Señor. En el verso 19 dice: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Todas las cosas, oh Dios, ¿quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Para hacer milagros, para hacer grandes obras, Señor, en nuestras vidas. ¿Quién como tú, Señor? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Aquí el salmista se pregunta y él mismo puede recibir respuesta del Señor. Oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. De lo profundo de la tierra tú nos levantarás, Señor, y nos harás tener vida, Señor, y vida abundante, vida en ti mismo, Señor. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme, dice el verso 21. Entonces ya aquí desatadas las ataduras, desatadas de ese envolvimiento, de esa opresión que el enemigo lanzó sobre la vida de la persona, que la persona puede ver la obra del Señor y puede proclamar victoria sobre lo que el enemigo ha venido haciendo. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Será como allá en Isaías cuando el Señor tomaba como dulce pastor, tomaba la ovejita ya en sus brazos, ¿verdad? Y lo consolaba. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Aquí es tanto el gozo que ya la persona expresa esa alegría y lo expresa con música de alabanza, con instrumentos que pronunciaban la alegría que el Señor le estaba proporcionando a la persona que venía de ese cautiverio, de esa persecución, y lo ha podido, Señor, llevar a gozarse con el Señor, con instrumentos de música. Entonces ya estábamos en una expresión de una alegría donde se podía reconocer la victoria del Señor en la vida de la persona. Qué precioso. El salmista está celebrando, está creciendo en fe. Por lo tanto, la alabanza va creciendo. Ya no solamente es la persona proclamando la victoria del Señor, sino que además de eso lo hace con mucha alegría a través de los instrumentos que utiliza para poder manifestar ese gozo. El Señor está presente en nuestras vidas. El Señor nos está ayudando a que nuestra fe vaya creciendo. La victoria del Señor
es nuestra esperanza. La victoria del Señor no solamente es también sobre el enemigo, sino también sobre nosotros mismos. Cuando el Señor logre tomar el timón de este barco, así como lo hizo allá cuando estaban los apóstoles con él, ¿verdad? En el lago de Genesaret, el Señor tomó la barca en sus manos, porque ellos estaban que parecían. Asimismo, como el Señor lo hizo allá, ¿verdad? Podemos ver eso en Lucas 8. Los apóstoles estaban con el Señor y el Señor los invita a que lo acompañen. Dice Lucas 8:22. Se encuentran los apóstoles con el Señor, acompañándolos por las diferentes regiones de Israel, y se encuentran en el lago de Genesaret, y allí el Señor los invita a desplazarse en una barca. Dice aquí, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Esa circunstancia se presenta en una zona donde confluyen el desierto por un lado, por otro lado están los altos del Golán, o sea, una montaña que son bastante frías, y ocurre que cuando se presenta esa confluencia, es lo que ocurre normalmente con los huracanes, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo en estos días, estos huracanes, la confluencia de vientos fríos y calientes hace que la velocidad del viento se incremente y vengan todas esas tormentas tropicales, todas esas situaciones que se presentan cuando se ocurre un huracán. Entonces, lo mismo pasa aquí en ese lago, ¿verdad? Puede estar de pronto el tiempo calmado y en un momento corto de tiempo se puede producir esa confluencia de esos vientos y hace que se originen unas tormentas tremendas. Leía hace poco que en el año 96 llegaron unas olas que fueron olas de hasta 3 y 4 metros que se generaron en ese lago por esa confluencia de esas tormentas, ¿verdad? De esos vientos que generan esas tormentas. Entonces, no eran unas tormentas pequeñas, no eran una cosa, pues, eran tormentas grandes, eran tormentas que podían poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, eso fue lo que ocurrió este día. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, está el Señor con sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Miren que aquí por lo menos no hacen referencia. Oiga, el lago estaba agitado, miren que hay la posibilidad, miren que hay unas nubosidades. No, aquí estamos en una circunstancia por donde aparentemente, ¿verdad?, no se ve ningún peligro. Pero dice aquí, pero mientras navegaban, él se durmió, hablando del Señor, y se desencadenó. O sea, no es algo progresivo, sino que fue algo que ocurrió de pronto. Es como el creyente que está tranquilo, viviendo su vida normal, y de pronto llegan a su vida circunstancias tremendas. Las pruebas, las circunstancias que nos hacen sufrir, que nos hacen evidenciar, ¿verdad?, un andar, y el Señor a veces coloca esas pruebas.
aquí están los apóstoles y está el Señor. O sea, están ellos involucrados directamente en el proceso. Cuando ellos se ven involucrados en ese proceso, las circunstancias los están afectando directamente a ellos. Se encuentran con el Señor y el Señor va con ellos en el andar, van a cruzar el lago, dice, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. El Señor estaba descansando. El Señor estaba en su accionar, él estaba tranquilo, confiado, en un andar confiado, como siempre fue el andar del Señor, porque estaba de la mano de Dios. Entonces, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Entonces, los vientos estos que generan esa confluencia de vientos fríos y vientos calientes hacen que las olas, las aguas agiten y se presenten esas circunstancias. Y dice, y se anegaban y peligraban. O sea, el Señor estaba descansando y ellos estaban pasando la prueba. Dice, y se anegaban y peligraban. O sea, la barca se estaba hundiendo. Y vinieron a él, vinieron al Señor. Entonces, están los apóstoles desesperados, no los apóstoles, porque aquí dice que no estaban los apóstoles, dice con sus discípulos, ¿verdad? O sea, había personas allí y esos eran los discípulos del Señor. Pero no dice específicamente que estuviesen con solamente los apóstoles, sino que posiblemente había otras personas también además ahí. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, ¿sí? Estaba durmiendo tranquilamente, mientras que los discípulos estaban pasando la prueba. Y decían, Maestro, maestro, que perecemos. Dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. El Señor manifestó su divinidad en ese momento. Dice que reprendió en el ejercicio de su autoridad, de su divinidad, reprendió a las olas y a los vientos. Entonces el Señor estaba tranquilo, los discípulos estaban pasando la prueba con el Señor. Es la primera ocasión en que los discípulos afrontan una circunstancia de peligro en el accionar de ellos con el Señor, donde ellos directamente, el milagro aplica directamente para ellos, y ese milagro ocurre precisamente para que ellos puedan ver la divinidad del Señor, para que ellos puedan percatarse delante de quién están. Eso nos ayuda posteriormente a ellos a poder desarrollar un proceso de crecimiento en el Señor, cuando ellos pueden reconocer, cuando ellos como el salmista pueden echar la mirada hacia atrás y dicen, nosotros anduvimos con el Señor, anduvimos con el Mesías, estuvimos con él aquí en la tierra. Nosotros escuchamos su palabra, vimos su andar, vimos su comportamiento en los momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque el Señor tenía su mirada puesta en las cosas de arriba. El Señor confiaba y confía en la fidelidad de Dios Padre. Dios Padre lo ha enviado a él como su Hijo, ¿verdad? Y nos los ha dado a nosotros para salvación nuestra. Esta obra preciosa del Señor se hace para que podamos verlo a él igualmente, su accionar como hombre en la tierra, para poder tener testimonio de él, de cómo es que él se comporta en un momento de dificultad, ¿verdad? Él estaba confiado porque la fidelidad de Dios es inconcebible, no tiene parámetros para poderla medir. Él nos ha dado a su Hijo, el unigénito del Padre, para que nosotros recibamos salvación.
y eso lo ha hecho Él porque Él nos prometió que nos iba a guardar. Allá en el inicio, ¿verdad? Nosotros pudimos leer la palabra del Señor en Génesis. Cómo Él nos va a guardar, cómo nos va a proveer. Y lo hace dándonos a su Hijo para que nosotros recibamos ese accionar del Señor. La fidelidad del Señor se manifiesta en eso. Aquí está el Señor con sus discípulos, ¿verdad? Ellos no pueden soportar la prueba, lo ven que Él está descansando allí y se acercan a Él y le dicen, porque no tienen a quién más recurrir. Si ven a una persona que está allí descansando, oiga, pero ellos se percatan y acuden a Él. Acuden a Él para pedirle ayuda. Lo pueden ver, entonces lo utilizan y le dicen, Señor Jesús, provéenos, mira que estamos pereciendo. El Señor manifiesta su divinidad. Entonces dice, reprendió al viento y a las olas y cesaron. O sea, no dice que se fueron calmando poco a poco las olas, no, pues el viento pudo haberse detenido, dice, pero ¿y las olas qué? Ese movimiento tan fuerte que adquieren las olas, cuando decimos allá, por ejemplo, en Santa Marta, oiga, el mar de leva, un mar de leva que dura 3-4 días, cuando pasan esas tormentas tropicales por ahí cerca, ¿verdad? Entonces, aquí el viento, pero además del viento, las olas cesaron inmediatamente. El Señor manifestó su divinidad y ellos lo pudieron ver y lo pudieron percibir. Y eso les quedó a ellos como en su corazón, para más adelante poder echar mano de esa enseñanza que el Señor les dio con su accionar. Pero el Señor se vuelve a ellos y les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? El salmista en su accionar, él puede ver la obra del Señor a través de su vida y puede decir que él ha visto la obra del Señor. Así como los apóstoles aquí en este Salmo 71, aquí en el Salmo 71, el salmista puede ver la obra del Señor. La obra del Señor se ha venido haciendo desde siempre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Señor les pregunta a ellos, ¿dónde está vuestra fe? Si ellos están recibiendo las enseñanzas, están viendo los milagros, no son capaces de apropiarse de esos milagros que el Señor hace y tienen que recurrir a Él para que Él pueda ayudarlos y salvarlos y no permitir que ellos perezcan en este lago que en ese momento estaba tormentoso y los estaba a punto de hacer hundir. Ellos se quedan asombrados y se preguntan, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Se quedan con la pregunta en la boca, preguntándose, ¿quién es este que se les había manifestado, que ellos están acompañando constantemente, que están viendo cómo expulsa demonios de las personas, cura enfermos, sana, revive a los muertos? Y ellos se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este que puede dar órdenes a las olas y a los vientos? Esa respuesta la van a encontrar ellos en su accionar con el Señor. Una fe tan poderosa. El Señor les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Esa fe está incubándose en cada uno de sus discípulos para que después ellos puedan llevar el testimonio de la vida del Señor, de esa vida admirable, de esa luz poderosa que entra en la vida de cada uno y puede hacer
maravillas espiritualmente hablando. Volvemos al Salmo 71 para terminar. Dice el verso 20: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. No solamente con salterio, sino además con arpa. Oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Entonces, además del salterio y el arpa, se incorpora entonces la palabra del salmista. El salmista ya fortalecido por el Señor. El salmista, viendo las obras del Señor en sus vidas, entonces utiliza los instrumentos, pero además de eso utiliza sus labios, utiliza la palabra para proclamar las bendiciones del Señor en su vida. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Es una experiencia de victoria. Es una experiencia para proclamar la bendición del Señor en nuestras vidas. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que a mi mal procuraron. Entonces, es una experiencia de victoria lo que nos narra el Salmo 71. Una victoria de una persona ya en su vejez. Una victoria que nos relata el fortalecimiento que recibe la persona para poder seguir andando en los caminos y con el Señor, mirándolo a Él. Entonces, proclamando la victoria, llevando la palabra de fe del Señor, la vida misma del Señor. Mostrando estos hechos de poder que el Señor manifiesta ya en Lucas 8. El Señor está con nosotros y nos está llevando a que podamos, a través de la victoria de Él en nuestras vidas, manifestar esa vida gloriosa y poderosa, esa vida que nos arroja luz para poder ser nosotros luz. El Señor está presente en nuestras vidas. En esos momentos de oscuridad, en esos momentos de angustia, donde podemos ver lo que ya se nos había manifestado en la palabra, ¿verdad? Estos tiempos donde el Señor ya nos había dicho, los últimos tiempos, ¿cierto? Nosotros vivimos en un planeta, ¿verdad? Un planeta que es un milagro. Los científicos tratan de explicar la presencia del planeta Tierra y uno se pregunta, oiga, ¿por qué no hay otros 20 planetas Tierras en este entorno? Miran, esculcan las estrellas, galaxias y galaxias, y no pueden encontrar un planeta con esta similitud con la cual nosotros vivimos. Es un milagro de la creación del Señor, que hizo todo para que este planeta pudiera existir. En este planeta nosotros vivimos y somos una especie única en todo el entorno de la galaxia. Dice que 100.000 estrellas a 100.000 posibles planetas, pero no hay uno solo que se parezca a la Tierra, no lo han podido encontrar, porque el Señor hizo todo posible para que esta vida surgiera aquí en estas condiciones y se pudiera mantener aquí por la creación del Señor, que Él hizo los cielos y la tierra, hizo los mares, creó en su infinita misericordia y poder. El Señor pudo hacer esta creación. En ese momento nos encontramos en esta situación, en esta pandemia,
pero pudiera ser también cualquier otra circunstancia, no solamente una pandemia como la que estamos viviendo, que hacen que este planeta se coloque en una situación de emergencia, de sentir que estamos bajo ataque, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquier cosa, constantemente lo podemos ver en todo lo que pasa en el mundo, las inundaciones, los terremotos, todos los tsunamis, cuando los cerros estos uno ve asombrado, cuando estos cerros se desbarrancan, que parecieran que fuesen movidos una fuerza superior, y efectivamente, Señor, todo esto lleva a que nosotros tengamos que estar sujetos de la mano del Señor, no dejándonos apabullar, no dejándonos aplastar por la obra del enemigo. Nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos. Todo esto que el Señor ha hecho para que nosotros podamos vivir se encuentra en riesgo constantemente. Hemos visto explosiones nucleares, hemos visto guerras aniquilando miles y millones de personas, desplazamientos por la violencia misma del hombre. Debemos estar preparados y depositar nuestra confianza, así como lo muestra el salmista aquí, y poder proclamar la victoria del Señor en nuestras vidas, cuando Él finalmente haya tomado el timón de nuestro barco, ¿verdad? Y Él haya vencido sobre nosotros. Esa es la obra preciosa del Señor. Nosotros podamos ser en ese momento, entonces, esa luz que resplandezca, ¿verdad? Llevando el testimonio del Señor. Y eso era lo que en mi interior me colocaba el Señor ayer cuando estaba leyendo este salmo. Nosotros debemos ser luz para los demás. Debemos poder llevar este contagio de la palabra, de la vida del Señor a todo lo más que podamos. Y para eso el Señor tiene que obrar en nuestra vida una victoria muy grande, porque es sobre nosotros mismos, sobre nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás presente en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese momento que tú nos permites compartir, Señor, en la comunión de los santos de la localidad de Suba y con todos los santos de la iglesia del Señor Jesús. Damos gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que no sea lo mío, sino lo tuyo, lo que quede, Señor. Guarda nuestra fe, Señor. No sea que tú nos encuentres a nosotros, Señor, y nos preguntes por nuestra fe, y nosotros no podamos dar cuenta, Señor, de esa fe tan preciosa que tú nos has regalado, porque eso es don tuyo, Señor, que tú nos lo has dado por gracia. Tu obra en la cruz, Señor, tu obra de redención, tu obra misericordiosa, Señor, donde tú has pagado el alto precio por nosotros, Señor, se sigue haciendo realidad en cada minuto, en cada segundo de nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que seas tú tomando, Señor, como lo hiciste allá en el lago de Genesaret, Señor, tomando el timón del barco, Señor, y llevándonos a buen puerto, a puerto seguro, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. Toma el corazón de mis amados hermanos, Señor, y provéeles bendición, Señor, a través de tu palabra, Señor, que no sea la mía, sino la tuya, Señor. Te damos la honra, la gloria y el poder, Señor, en nuestras vidas. Amén. Hermanos, si alguno tiene algo